No importa cuán altas se eleven tus murallas. No importa cuántos respondan a tu llamado. No importa cuán afilada brille tu espada ni cuán ardiente sea el fuego de tu hogar. El lobo espera, y el lobo espera a todos en la oscuridad. Bienvenidos sean a un nuevo video de la herejía de Dorn. En esta ocasión, hablaremos de la legión caótica de los lobos espaciales. Raz se elevó, era un hombre transformado, conforme con su papel como ejecutor de la voluntad del emperador entre las estrellas. La legión tomó como base el continente estable y previamente inexplorado de Asaheim, estableciendo su fortaleza monasterio conocida como el Colmillo. En la cima del pico montañoso más alto e imponente existente en el planeta. Los legionarios terranos originales se adaptaron rápidamente a los caprichos de su primogénito. Y los resistentes isleños de Fenris demostraron ser candidatos excelentes para recibir el Helix Lupus y unirse a sus filas. Aunque salvajes y poco convencionales según los estándares de muchas otras legiones, las habilidades innatas de los lobos espaciales como navegantes y saqueadores encajaban perfectamente en los planes del emperador para someter los mundos humanos perdidos al cumplimiento de los feroces guerreros. El legendario carisma de Raz, respaldado ampliamente por sus lobos, persuadía a todos menos a los líderes planetarios más obstinados sobre los beneficios del floreciente imperio. En ocasiones los lobos espaciales combatieron junto a marines de otras legiones, y aunque Raz contaba a la mayoría de sus hermanos primarcas como firmes amigos, en el caso de los ángeles oscuros, la rivalidad estaba lejos de ser cordial o amistosa. El gregario e impulsivo Raz encontraba a Lionel Johnson frío, arrogante y altivo, lo cual se agravaba por el hecho de que los ángeles oscuros habían llevado más mundos al cumplimiento que la joven legión de los lobos espaciales. Esta antipatía alcanzó tal grado que tras derrotar a sus enemigos comunes, era habitual que surgieran peleas a puñetazos poco decorosas o incluso duelos sangrientos. A pesar de su completa confianza en el emperador, la cultura de Fenris mantenía a los lobos espaciales eternamente vigilantes ante cualquier rastro de hechicería en los mundos que conquistaban, mientras que las legiones menos supersticiosas se cegaban a la verdad. Los lobos espaciales adoptaban el mismo enfoque directo y sangriento hacia lo sobrenatural que tenían en Fenris. Parecía que en cada planeta que llevaban al cumplimiento, sin importar cuán tranquilo aparentara ser un aquelarre de brujos, un covenant de hechiceros, se escondían como un gusano dentro de una manzana, aunque el concepto mismo de lo demoníaco era considerado risible por otros en aquel entonces. Los lobos espaciales los veían por lo que realmente eran. Ante la posesión masiva y las manifestaciones demoníacas, incluso la aniquilación global era vista como un acto de misericordia. Aunque Raz personalmente calmaba las inquietudes de sus hombres sobre trabajar con aberraciones como los astrópatas y los navegantes, prohibió tajantemente el uso de psíquicos de combate en su legión. Fue un crítico abierto del uso de estos por parte de otros astartes, y en los ojos de Raz, los peores infractores eran los 1000 hijos, y su primarca,
aquel que desgraciadamente tenía que llamar hermano, Magnus el Rojo, creía fervientemente que el talento psíquico era la clave para el futuro de la humanidad, y lo usaba como una parte integral de su estrategia de guerra. La primera y la última vez que ambas legiones lucharon juntas, estuvieron a instantes de desatar una guerra civil total. Esta experiencia convenció a Raz de que las exploraciones de Magnus en la naturaleza del Inmaterium no era más que hechicería de la clase más vil y oscura, disfrazada tenuemente como herramienta para el servicio del emperador. Raz no estaba solo en sus preocupaciones, y en el planeta Nicae, el maestro de la humanidad convocó un concilio para emitir un juicio sobre el tema. El rey lobo expuso sus puntos de vista con habitual franqueza y respaldado por testimonios condenatorios de primarcas afines a él, como Corax, Mortarion e incluso Dorn. El destino de Magnus parecía sellado, y sus hijos temían por sus poderes. Sin embargo, cuando llegó el veredicto, los 1000 hijos no solo recibieron permiso para continuar sus prácticas, sino que también se les permitía vincular sus almas al emperador, temiendo que Magnus hubiera utilizado sus corruptores poderes para influir en la decisión de su padre. Raz abandonó furioso el concilio y comenzó a planear cómo salvar al emperador de sí mismo y de aquella terrible decisión. Hijos de Fenris, no teman como la historia imperial juzgue nuestras acciones. Si nos quedamos al margen hoy, pronto el propio imperio será historia. Creyendo que el ritual de vinculación del alma permitiría a Magnus envenenar la esencia del emperador con hechicería, Raz reunió a toda su legión para atacar el mundo natal de los 1000 hijos, Próspero. A su crédito, ni un solo hermano dudó ante la terrible orden que el rey lobo les había dado. Con toda su astucia y habilidad, los lobos espaciales lograron tomar por sorpresa a la legión de hechiceros, ahuyentando su flota y reduciendo sus defensas orbitales a escombros antes de descender al planeta. Lo que encontraron bajo la fachada de pureza de las brillantes ciudades blancas enfermó a los lobos espaciales hasta la médula. Descubrieron bibliotecas enteras de textos sacrílegos, edificios diseñados exclusivamente para realizar ritos oscuros y una población que llevaba abiertamente la marca del mutante y el brujo. Mientras los lobos espaciales cerraban el cerco en torno a la fuertemente protegida ciudad capital de Tizca, Raz no tuvo reparos en ordenar bombardeos orbitales, sostenidos para arrasar las ciudades menores del planeta. Avanzaron con cautela bajo la cortina de escudos protectores, encontrando al principio solo una resistencia dispersa. Envalentonados, continuaron avanzando solo para descubrir que la ciudad misma se convertía en un laberinto, como si los edificios se movieran y reorganizaran para dividir sus fuerzas. Fue entonces cuando los 1000 hijos heroicamente se rebelaron. Aislados y sin apoyo, los lobos espaciales fueron atacados por todos lados con fuego infernal y encantamientos que embotaban la mente. Sus torques de hierro eran de poca utilidad contra la magia tan potente, y con su legión cayendo a su alrededor, Raz clamó a su padre, a cualquiera, por ayuda para destruir a los hechiceros. Y la respuesta vino desde lo más profundo de él. Era la personificación de la furia bestial que había hervido en su alma desde que corrió por primera vez con la manada de lobos en Fenris. Era la parte de él que anhelaba masacrar mundos enteros,
festinar con carne caliente y nadar en océanos de sangre. El aullido que comenzó en la garganta de Raz resonó entre las torres brillantes y fue a su vez retomado por cada lobo espacial en la ciudad. En un instante, los encantamientos se debilitaron, la cartografía insana volvió a la normalidad y los relámpagos del éter se apagaron en las manos de los hechiceros. Transformados en poco más que bestias rabiosas, los lobos espaciales se lanzaron sobre sus torturadores. Solo después de reducir la ciudad de Tizca a un pozo de carnicería, recuperaron algo parecido a la cordura. Lo hicieron con el nombre de su salvador en sus labios ensangrentados. Khorne, el dios de la sangre y los cráneos. El azote de toda hechicería. Había cadáveres de 1000 hijos entre los montones de cuerpos, pero no suficientes para contar toda su legión. Lo más revelador fue que no había rastro de Magnus ni su lugartenientes. Al recorrer los escombros de la torre del Primarca, un recuerdo del combate despertó a Raz y cambió la legión para siempre. Recordó haber luchado contra el Cíclope, intercambiando golpes que sacudían los cimientos de los edificios. Justo cuando tenía a Magnus a su merced, una figura con armadura dorada apareció de la nada y desvió el golpe. Desviando el golpe con una lanza ornamentada, el recuerdo del impacto al corazón apenas desviado por su gruesa coraza trajo un océano de dolor, pero fue reemplazado por la alegría de recordar cómo destrozó al asesino momentos después. Magnus el Rojo había desaparecido hace mucho, pero el cadáver del guerrero de armadura dorada permanecía. Raz reconoció al hombre por lo que era, un miembro de la Legio Custodes, los guardaespaldas personales de su padre. También encontró los restos del sigilo del rayo dorado que había sido destruido por el golpe de la lanza del guardián. Con una certeza de hierro, Raz comprendió la verdad. Por las acciones de la Legio Custodes, quedaba dolorosamente claro que el emperador no solo aprobaba la hechicería perpetrada por Magnus, sino que la respaldaba con orgullo y fanfarria, mimando al Cíclope. Raz también reconoció el sigilo del rayo como el foco de poder psíquico que claramente era. Mientras lo había llevado, Raz había sido influenciado para ser completamente leal a su padre. Tras su destrucción, pudo ver al emperador por lo que realmente era: el archihechicero, aquel que traería la maldad a la humanidad, inundándola con magia y vil brujería. Con los 1000 hijos desaparecidos, las ciudades brillantes de Próspero en ruinas y su población mutante ejecutada, Raz asignó a su legión un desafío aún mayor. Con los gritos de su nuevo patrón resonando en sus oídos, Raz declaró que derribarían el palacio imperial y ejecutarían al emperador con su propia espada, trayendo su cráneo al trono de cráneos. La noticia de que Rogal Dorn también había visto la luz y había aplastado a 3 legiones leales al emperador llenó de júbilo a los lobos espaciales. Parecía que finalmente la humanidad despertaba ante la amenaza y se levantaba unida contra la hechicería. En un estado de alta euforia, la legión regresó a su flota y puso rumbo a Terra para unirse a la revolución. Sin embargo, este ánimo festivo se agrió rápidamente, ya que la legión se sumergió en la adoración de Khorne, con desenfrenados episodios de derramamiento de sangre y decapitaciones. Peor aún, lo que ya iba a ser un largo viaje parecía estar maldito. Las mareas de la disformidad se volvieron en su contra, ralentizando su progreso hasta casi detenerse y desviándolos enormemente de su curso.
Los navegantes de la flota fueron culpados, ya fuera por incompetencia o intención, pero incluso los tormentos más espeluznantes no lograron corregir el rumbo. La realización de Raz de que sus recién adquiridos dones les permitían navegar la disformidad tan bien como cualquier navegante selló el destino de estos mutantes. Pero no resolvió la situación de la flota. Atrapados sin otra compañía que ellos mismos, la frustración que creció al punto de que Raz temió que llegarían demasiado tarde o que la Legión se destruiría a sí misma antes de alcanzar Terra. La salvación llegó desde una fuente inesperada. Los Ángeles Oscuros. Cuando otro salto disforme los depositó fuera de su curso, esta vez cerca de una flota de los Ángeles Oscuros, los lobos espaciales se prepararon para continuar su antigua enemistad. En lugar de eso, fueron recibidos calurosamente como compañeros iluminados del caos. Luther, el comandante de los Ángeles Oscuros, afirmó que había matado personalmente a Johnson por la gloria del caos, y que había abrazado y estudiado los dioses oscuros en todos sus aspectos. Con la ayuda de Luther, los lobos espaciales lograron controlar y dirigir su agresión, lo que culminó en un simbólico derramamiento de sangre en el planeta Dulan. Aunque el mundo había jurado lealtad al caos, ambas legiones derribaron la fortaleza carmesí de su gobernante, el tirano Durat, el pactado de sangre, sellado con la evisceración de Durat, otorgó a los lobos espaciales una comprensión más profunda de Khorne. Desde entonces, Raz y sus hermanos aprendieron a ser maestros de la marea de sangre en lugar de sus siervos. Ambas flotas continuaron su camino, avanzando tortuosamente lento pero seguro hacia Terra, con las dos legiones del caos a solo días de su destino, y la guerra en un equilibrio precario. El emperador se vio obligado a un desesperado intento de atacar al líder de la herejía en su nave insignia. Aunque Dorn fue asesinado y el corazón de las legiones del caos en Terra quedó destrozado, el emperador quedó reducido a un cascarón roto y mortalmente herido. Incluso con las legiones del caos en plena retirada y los leales vengativos ansiosos por vengar a su caído señor, Raz continuó su avance. Solo el sabio consejo de Luther lo desvió de un camino de destrucción segura. Luther argumentó que debían tener fe en que todo había sucedido según el gran plan de Khorne. Con el imperio en un estado de agitación, había toda una galaxia de cráneos para ser cosechada. La idea de que Khorne mismo había impedido que llegaran a Terra a tiempo no fue bien recibida por los lobos espaciales. Y los señores lobo expresaron abiertamente su disgusto. Finalmente, sin embargo, Raz aceptó desviarse, y la flota puso rumbo a Fenris, dejando tras de sí un rastro de mundos masacrados. Ardiendo con la arrogancia y la certeza de la juventud, muchos garras sangrientas, jóvenes impetuosos de los guerreros de los lobos espaciales, se rebelaron contra las enseñanzas de sus mayores. Después de romper su lealtad a Leman Russ, estos guerreros autodenominados hermanos lobo rechazaron la estructura y doctrinas que Luther había intentado imponer en las legiones adoradoras del caos, considerándolas una traición a la violencia pura y desatada que exige Khorne. Cada uno buscaba superar a los demás en actos de brutalidad, compitiendo para demostrar su devoción al dios de la sangre. Su agresión desenfrenada llevó la devastación a innumerables mundos, sumergiendo sistemas enteros en sangre. Sin embargo, esta ferocidad implacable no podía durar. Los hermanos lobo ardieron con intensidad pero brevemente, consumidos ya sea por los enemigos que enfrentaban o por su propia violencia interna.
A pesar de su destino, su ejemplo sigue vivo entre los garras sangrientas de los lobos espaciales, quienes periódicamente abandonan sus compañías para emular las sangrientas cruzadas de los hermanos lobo originales y perpetuar su legado de destrucción. Mientras el Imperio se recuperaba del caos de la herejía dorniana, lanzó campañas para reclamar los mundos que habían caído al caos, entre ellos los mundos natales de las llamadas legiones traidoras. Eran objetivos particularmente simbólicos. Fenris, hogar de los lobos espaciales, fue uno de los últimos mundos en ser atacado, protegido por tormentos de disformidad emanadas del ojo del terror. Estas tormentas, atraídas por la adoración a Khorne, protegieron a Fenris de la represalia imperial durante siglos. Aprovechando los raros periodos de calma en la disformidad, Leman Russ, ahora un príncipe demonio y avatar de Khorne, continuó atacando al Imperio, golpeando con su devastadora precisión antes de retirarse a Fenris cuando las tormentas regresaban. Durante casi 2 siglos sus acciones mantuvieron al Imperio a raya, y finalmente, 3 años antes del bicentenario del entierro del emperador en el trono dorado, las tormentas alrededor de Fenris cesaron. El Imperio lanzó una cruzada masiva, decidido a poner fin a la amenaza de una vez por todas. Contrario a sus esperanzas, los lobos espaciales no estaban debilitados por luchas internas, sino que seguían siendo tan feroces y unidos como siempre. La campaña para reclamar Fenris fue una guerra de desgaste agotadora. Cada isla, glaciar y pico volcánico se convirtió en un campo de batalla. Incluso el propio Fenris parecía levantarse contra los invasores, con sus animales y paisajes actuando aparentemente en nombre de Khorne. Después de meses de brutal conflicto, las fuerzas imperiales rompieron las defensas del Colmillo, la fortaleza monasterio de los lobos espaciales. 3 legiones lideraron el asalto: los 1000 hijos, bajo Magnus el Rojo, los portadores de la palabra liderados por Lorgar, y los templarios negros bajo el alto señor Abaddon. En los salones del Colmillo, Leman Russ se enfrentó nuevamente a su antiguo rival Magnus. Los 2 primarcas libraron una batalla titánica que dejó los vastos pasillos del At llenos de cadáveres. Durante 3 días la lucha continuó sin cesar. En su clímax, los leales se retiraron inexplicablemente, dejando al Colmillo en caos. Fuera del templo personal de Russ, dedicado a Khorne, los lobos espaciales solo encontraron a Mjalnar, su espada de hielo, y los restos destrozados de su armadura demoníaca. Russ había desaparecido. La retirada imperial no fue una señal de derrota, fue un presagio de destrucción. La órbita excéntrica de Fenris se había vuelto inestable, y su destrucción era inminente. Los lobos espaciales acusaron a los 1000 hijos de brujería, culpando a Magnus por el destino del planeta. Privados de su primarca y con su mundo al borde del colapso, la legión se fragmentó. Algunos lobos espaciales decidieron quedarse en Fenris, luchando y matando hasta el final. La mayoría tomó sus naves y se dispersó por la galaxia. Sin un mundo natal ni un líder, se convirtieron en una plaga nómada para el Imperio, desatando su venganza en cada mundo que encontraban. El azote de Fenris marcó el capítulo final en la historia de los lobos espaciales, como una fuerza unificada. Su sed de sangre persiste, pero ahora no son más que bandas de guerra fragmentadas, impulsadas por el odio, la venganza, el hambre insaciable de su dios patrón Khorne. Sangre para el dios de la sangre, cráneos para el trono de cráneos. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y bueno, el destino y todo lo que estaba acá pasando con Magnus me hizo recordar este meme de Tenshin Han y Vegeta,
Y siento que fue el caso opuesto con Magnus. Siento que igualmente Raz quería apoyar a su padre para que las cosas no se salieran por completo de control con los psíquicos. Y fue la misma de papá, yo te ayudo. Y le salió el tiro por la culata. Nicaea, el edicto de Nicaea no le favoreció. Y yo creo que ahí también hubo mano metidita por Horus, porque sabemos que en este verso Horus es buen chango, es rico chango, entonces principalmente yo creo que él abogó para que su padre defendiese la parte de los psíquicos. Eso hay que verlo. Guiño guiño, para las siguientes legiones van a ser las siguientes 2 legiones leales. En este caso, traidores que se han pasado a los leales en este verso. Y el meme de Ten Shin Han resonaba duro en mi cabeza. Era como que Magnus está respirando, nos quiere quitar el oxígeno del universo. Oh Dios mío, Magnus está meditando, está pensando en planes maquiavélicos para usar su hechicería y todas esas cosas. Pero bueno, hasta acá el video de la herejía de Dorn por parte de los lobos espaciales de Khorne. Si les ha gustado el video hasta acá, no olviden suscribirse, darle like y comentar. Soy el pequeño ocultista. El emperador protege.